Hola, bienvenidos a la segunda entrega de Proyectos Resueltos. En el capítulo de hoy vamos a ver dos casos de procesos semiautomáticos y como ya sabéis tenemos una primera diapositiva de planteamiento y una segunda de resolución. Muy bien, pues sin más dilación vamos a empezar. Aquí tenéis una línea de alimentación que consiste en una primera sección de agrupado y a partir de aquí las máquinas típicas del sector. Una embolsadora, comúnmente llamada Flowpack, luego una estuchadora, encajadora y finalmente un paletizado manual. Todas las máquinas están conectadas por medio de cintas transportadoras. En esta tabla tenéis una descripción de cada puesto de trabajo. Los operarios de agrupado cogen bandejas de la estantería llenas de caramelos y realizan agrupaciones de 10 caramelos que colocan en cada hueco de la cinta transportadora. Estamos fabricando, pues, bolsas de caramelos que irán en un estuche y agrupadas en cajas. El operario violeta lo podemos considerar el líder del grupo y se encarga básicamente de controlar el buen funcionamiento de la línea y aprovisionar también los consumibles de la embolsadora y estuchadora. Finalmente, el operario azul alimenta a la encajadora, realiza el paletizado manual y lleva el control de la producción. En la tercera columna de la tabla tenéis las saturaciones respectivas. Aquí os tenéis que imaginar que hemos hecho una serie de observaciones en planta que nos han llevado a estimar estas cifras. Y aquí os doy algún input más. Es una fabricación push, porque el ritmo lo marca agrupado. De hecho, la velocidad de la línea la controla el último operario de agrupación. Esto hace que el output de la línea sea variable y que la productividad sea mejorable. Muy bien, pues con estos datos a ver qué se nos ocurre de cara al diseño. Paramos el vídeo, pensamos en soluciones y volvemos dentro de 5 segundos. Pues aquí vamos a proponer varias cosas. Lo primero es conseguir una configuración más productiva. Vemos que si añadimos un operario adicional en agrupado, los otros dos pueden asumir el incremento de producción. Estamos aumentando la dotación de mano de obra en un 17%, que es 7 partido por 6, y obtenemos un incremento de producción del 25%, para un incremento de productividad de aproximadamente el 7%. Lo segundo que vamos a hacer es actuar sobre el cuello de botella, que es agrupado. Y para ello, una primera medida consiste en una redistribución de las funciones de las personas. Para hacerlo bien, deberíamos conocer los tiempos de las microoperaciones, pero de forma conceptual y a la vista del proceso y las saturaciones, lo lógico es que los operarios de agrupado no se tuvieran que aprovisionar ellos mismos. Esta tarea se la podemos pasar al operario de encajado y para no sobresaturarlo, los consumibles de la encajadora se los asignamos al líder. Más cosas. Vamos a facilitar también el proceso de aprovisionamiento de bandejas mediante mesas dobles, lo que permite una especie de Kanban de doble contenedor que funciona como control visual y permite al aprovisionador no hacer viajes en vacío. Vemos también aquí cómo nos queda el layout. Y en cuanto a las mejoras implantadas, además del incremento de productividad, tenemos la creación de un flujo continuo y un estándar de producción. La velocidad de la línea ahora puede ser constante porque los operarios de agrupación ya no se tienen que levantar del puesto. Finalmente, también hemos conseguido separar lo que es estrictamente producción de aprovisionamiento. De hecho, el operario azul ha pasado a ser más bien una especie de logístico. Bien, espero que estéis de acuerdo con estas medidas y vamos a por el segundo ejercicio. En este ejercicio tenemos una sección de soldadura de un larguero, que es una pieza de acero que forma parte del bastidor de un vehículo. Vemos que tenemos 4 zonas, Z1, Z2, Z3 y Z4, y cada una de ellas contiene una serie de robots de soldadura. En las 3 primeras zonas la entrada se produce a través de una mesa giratoria y la salida mediante una especie de rampa. El proceso de fabricación es el siguiente. Z1 y Z2 son puestos simétricos. El operario amarillo carga los componentes al utillaje de la mesa giratoria y cada tiempo de ciclo la mesa gira y los robots R1 y R2 sueldan las piezas. Posteriormente, el robot 3 recoge la pieza terminada y la deposita en la rampa de salida. En la Z3, el operario violeta recoge el producto en curso de la Z1 y Z2 y los carga a la mesa giratoria de la zona 3, junto con otros componentes. Cuando la mesa gira, intervienen 4 robots en serie hasta la salida. Finalmente, en la Z4, el operario azul recoge el larguero con un ingrávido de la salida de la zona 3 y lo carga y descarga de la zona 4, que es una máquina que también dispone de un utillaje doble pero en vertical.
y el larguero finalmente se descarga en los contenedores de producto terminado. En la tercera columna de la tabla podéis ver las saturaciones de los operarios, que son más bien bajas, y un estudio de tiempos máquina nos indica que el cuello de botella está en las zonas 1 y 2. Venga, pues con estos datos, a ver qué podemos mejorar. En unos segundos vamos con el diseño. Empezaremos primero con las medidas de productividad. Las saturaciones nos indican que con 3 operarios podríamos realizar todo el proceso, pero al estar los puestos aislados, no se pueden repartir las operaciones. Por lo tanto, lo primero es cambiar la distribución en planta para acercar los puestos. Además, mediante este layout conseguimos eliminar uno de los transportes manuales, ya que el robot 3 de la zona 1 descarga directamente en la zona 3, flecha verde, y reducimos la distancia entre la rampa de salida de la zona 2 y la zona 3, flecha roja. Reduciendo la carga manual de trabajo y con los puestos conectados, conseguimos, ahora sí, realizar todas las tareas con 3 operarios, lo que supone un incremento de productividad del 33%. Vamos ahora a por una mayor capacidad, rompiendo el cuello de botella. Para ello, una solución es duplicar utillajes en las mesas giratorias de tal forma que el robot 1 y 2 puedan actuar independientemente del robot 3, lo que permite reducir el tiempo de giro de la mesa. En función de los nuevos tiempos máquina, habría que ver si los 3 operarios llegan o si volvemos a necesitar el cuarto. Y luego, para tomar la decisión de si trabajar más lento con 3 operarios o más rápido con probablemente 4, habría que buscar la configuración más productiva y tener en cuenta también el takt time de la célula. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en la entrega de hoy. Espero que os haya servido para repasar algunos de los conceptos teóricos. Y por supuesto, no os perdáis el tercer y último vídeo de Proyectos Resueltos que sigue en la lista de reproducción. Saludos y allí nos vemos.